Y nos vamos a trasladar ahora hasta los Estados Unidos con la periodista de investigación Isabel Cuervo. Isabel, bienvenida a Edición Especial. Gracias por atender nuestro llamado. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo. ¿Cómo has vivido lo que ha ocurrido desde la madrugada del sábado hasta el momento actual? Bueno, una centrífuga como nos ocurre a todos los periodistas, porque obviamente desde esta actual administración con Donald Trump sabemos que los sábados son días de alto movimiento noticioso. Y bueno, siempre hay un breaking news, pero aunque yo personalmente venía esperando que ocurriera esta operación quirúrgica de extracción de Maduro y probablemente de algún otro personaje de la cúpula de poder, como ha ocurrido en este caso con su esposa Cilia Flores, pues yo esperaba que esto ocurriera antes de fin de año, según la data que yo tenía, la información, el movimiento de fuentes y concatenando, ¿no?, información que me iban soltando las fuentes en los diferentes estamentos gubernamentales aquí en el país, en los Estados Unidos. Así que yo tomaba mis quinelas y decía, esto va a ocurrir alrededor del 24, 25 de diciembre, máximo antes de fin de año, porque bien sabemos que esta operación no podía durar mucho más. Sabemos que por supuesto venía andando desde el verano y este es un despliegue militar extremadamente gigante que todavía está allí, hay que recordárselo a la gente. Estamos viviendo en tiempo real toda una operación de estabilización de un país que no pasa solamente por el asunto de parar el tráfico de drogas, no pasa solamente por el asunto de el fortalecimiento de la producción petrolera en Venezuela, sino que también pasa por la culminación del retorno de la real democracia en ese país. Lo primero que te quiero preguntar, como sabemos, los que estamos en esto, y sobre todo tú, que eres una destacada periodista de investigación y manejas información, es ¿qué cosa crees que fue el factor que inclinó la balanza para que la administración decida intervenir, y quién crees que haya sido el que o la que traicionó a Maduro? Bueno, no, mira, según lo que yo he podido leer, o sea, mi lectura dentro del plano de la mejor capacidad analítica que yo pueda hacer, uniendo información, repito, que tengo con mis fuentes en diferentes estamentos de gobierno, para mí nadie se llevó los 50 millones, no tengo esa certificación, ni tengo esa sensación después de múltiples toques a personas que están muy ligadas a todo este proceso con Venezuela. Desde inicio de la administración de Donald Trump, yo lo he anunciado, sabía que Latinoamérica iba a ser un punto fundamental en la estructura, digamos, de reacomodamiento geopolítico para Donald Trump y su gabinete, sobre todo con Marco Rubio como la gran elección del secretario de Estado, que conoce muy bien no solo a Latinoamérica, no solamente nuestro idioma porque lo domina a la perfección, sino que domina también todo lo que es la cultura particular de cada uno de los países latinoamericanos. Íbamos a dejar de ser el barrio del sur de los Estados Unidos para convertirnos en un objetivo primordial. ¿Por qué? Porque la administración de Trump está muy bien informada de lo que ocurre, sobre todo en ese triángulo en el que yo me he especializado, digamos ya casi en las 2 últimas décadas, que es Cuba, Colombia, Venezuela. Sabes muy bien que como colombiano, pues cubrí durante muchos años en los 90 la realidad de mi país, de Colombia y Latinoamérica en general, política latinoamericana, pero en mi país todo lo que era guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo, conozco todos esas trochas profundas de donde se une la delincuencia organizada, el terrorismo internacional en unción con el narcotráfico para poder llegar a la coronación del poder. Desde 2015 vengo advirtiendo que este esquema en el tablero, en este gran ajedrez que hoy se está jugando, no hemos culminado.
lado, podría ir a peor si es que no enfrentamos con un muro de contención fuerte, como tú lo estás haciendo, Diego, con tu trabajo tan meticuloso, tan serio, tan responsable desde el periodismo real. Pues si no lo enfrentamos, esto puede seguir avanzando, no para bien, sino para mal. Estamos viviendo momentos únicos. Te decía, desde 2015 yo anunciaba que esto era factible que ocurriera, es decir, que llegaran a la coronación de las dictonarcocracias, las democracias vestidas o las dictaduras vestidas de democracia y sobre todo alimentadas con dineros del narcotráfico. Esto es una bomba a presión que además no solamente cuando llega y se establece es difícil de quitar. Aquí lo estamos viendo no solo en Cuba, que lleva más de 65 años pues subyugada a una cúpula dictatorial, terrorista y narcotraficante que es la madre de todos estos desmanes, porque como una isla chiquitita pocos lo creen, y con ese gran éxito de propaganda que lleva divulgando desde los años 60, pues muchísimos comen de esta historia todavía, pero no es así. No es una isla que hay poco que considerar. Sabemos hoy incluso que en esta gran operación que se llevó a cabo por parte de los Estados Unidos para la extracción de Nicolás Maduro, pues tanto el primer y segundo círculo de cuidado, de protección de este narcotraficante y terrorista Nicolás Maduro y su secuaz Cilia Flores, pues todos cayeron, y ese primer y segundo círculo estaba conformado todo por el G2 cubano, es decir, alta inteligencia, alta protección cubana. No hay que demeritar a Cuba. Cuba es extremadamente peligroso y hay que también ver. Quería comentarte antes de terminar este punto, Diego, hoy llamó mucho la atención compartiendo información con colegas aquí de la zona y sobre todo que estuvieron dentro de este tribunal a donde compareció hoy Nicolás Maduro y Cilia, pues llamó mucho la atención, mucho, y quiero recalcarlo, la fortaleza con que se vio a Nicolás Maduro el día de hoy. Esto es muy llamativo. Esto quiere decir que estamos viendo un hombre que no lo han quebrado moralmente. Es un hombre que ha sido entrenado por los mejores en esto, que son la inteligencia cubana y la inteligencia rusa. Así que este hombre es difícil de quebrar. Con todo lo que está sucediendo, cualquiera podría creer que debería estar ya vencido y rogando. Se lo vio no vencido, se lo vio muy bien puesto en su lugar, con mucho ahínco, contestó, se atrevió a hablar más de lo que es permitido incluso en estos casos de primeras audiencias. Dijo: soy el presidente de Venezuela, soy un hombre honorable, estoy aquí porque he sido secuestrado de mi país. El juez incluso tuvo que mandarlo a parar en su declaración. Dijo: este no es el momento para eso, ya tendremos tiempo para eso, pero aterra sobre todo esa fortaleza con que se lo vio. Sí. No así se vio a Cilia. Cilia estaba bastante golpeada, no solo moralmente, sino también físicamente. Se le observaba un golpe fuerte en el rostro, en el lado al lado del ojo derecho. Ese golpe pues incluso va a ser inmediatamente atendido por los médicos. También se quejó de algunas dolencias, Cilia, en la columna vertebral. Sabemos que en el intento de huida de ellos, Nicolás Maduro también se golpeó con la puerta blindada del búnker en el que trató de entrar, que por solo microsegundos no alcanzó a cerrar. Sí. Esa puerta fueron 47 segundos. Por eso está cojeando, asumo. ¿Sabes que así estamos con información en vivo de varias ráfagas de disparos que hay cerca del Palacio de Miraflores? O sea que puede que esté pasando algo allí. Estamos conectados para reportarlo en caso sea necesario. Volviendo al tema, yo te quería preguntar, el día de hoy, en una entrevista concedida por el presidente Trump a NBC News, dijo precisamente que los que están a cargo son Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente, así como J.D. Vance, su vicepresidente. Entonces, ellos son los que están designados para mandar en Venezuela, de momento.
Correcto, son los designados para comunicación directa con Delcy, por supuesto con los hermanitos Rodríguez. Sabemos muy bien que esa dupla es vital, es importantísima, y aquí hay mucho, digamos, muchísima especulación en torno a qué está pasando, por qué no está María Corina Machado ya allí puesta en el poder. Y bueno, hay muchas lecturas en lo, vuelvo y repito, en lo mejor de mi capacidad analítica, con la data que tengo, con la información que voy recabando. Para mí esto es absolutamente un golpe controlado. Hay que tener en cuenta que Venezuela es un país destruido, desmoronado y tomado por una cúpula narcotraficante, terrorista, criminal. Lo que acabas de nombrar, por ejemplo, que estamos viviendo en este momento que estamos en vivo, algunos disparos que estás oyendo el reporte cerca a Miraflores, vuelvo y repito, con la responsabilidad que nos confiere el periodismo, no hay que salir a las calles. Este es un proceso andando, no es un proceso que ha sido culminado. Allí los terroristas que todavía dominan el espacio venezolano están ansiosos de que la gente salga para poder agredirla, para poder dar de baja, para poder desaparecerla, para poder torturarla. No es nuevo, este es un régimen criminal, genocida, que lo ha demostrado por más de un cuarto de siglo. Así que es el momento de llamar a la ciudadanía a que se conserve en protección en sus casas, que las salidas sean solamente las estrictamente necesarias y que no se dejen provocar. Es muy delicado el tema. Ahora, vamos a Colombia un momento, porque con la advertencia del presidente Trump a Petro, no he visto el día de hoy, al menos que se modere. ¿Tú crees que eso vaya a derivar en una confrontación o cómo crees que termine? Bueno, es que la confrontación ya existe, Diego, porque aquí estamos viendo el careo del presidente de los Estados Unidos, que es un hombre que en los rasgos de su personalidad pues es lo más vertical posible, no tiene ningún problema en enfrentar públicamente y con todo lujo de detalles, tanto por redes sociales como por todos los micrófonos que lo acompañen, sus declaraciones lo más directa posibles. Y estamos viendo por el otro lado un perfil de un psicópata, y perdóname, pero no es una extrapolación, la personalidad de Gustavo Petro es psicopática. Él es una persona que carece no solo de autoridad moral, sino de equilibrio mental, porque es una persona que está acostumbrada no solo a las armas, no solo al uso de la guerra y de la violencia para conseguir el poder, sino también una persona que hace uso de psicotrópicos, y esto lo lleva a un descontrol pues que es más que evidente, no solo en las redes sociales, por ejemplo, Twitter, que es la que estás mostrando, que es por donde él se comunica y él cree que está viviendo de esta manera el dominio como gobernante de una población. Por allí dicta lo que él piensa, lo que no piensa, se equivoca 1000 veces, no corrige, es decir, es una persona con una personalidad impredecible, pero siempre hay un rasgo que lo va a caracterizar en vida, y es el uso de la violencia. Él nació siendo violento, se crió siendo violento, empuñó las armas, fue un guerrillero de poca monta, pero eso le sirvió para construir todo un personaje y entrar a la política luego de haber sido perdonado y condonado ese grupo criminal, el M-19. Él lo ha vuelto a poner en primer lugar, le ha dado ese renacimiento al M-19, porque él es el presidente del M-19, él es el que llegó al poder de ese grupo criminal, en donde ha dicho en las últimas horas que no tendrá problema en volver a las armas, nunca ha dejado las armas. Aquí la cuestión es que se ha perfeccionado la unión del narcotráfico con el terrorismo organizado, léase FARC, ELN y M-19, que está más vivo que nunca. Esa frontera que liberó para que transitara libremente entre Colombia y Venezuela, todo ese espacio territorial de 2 departamentos de Colombia, 3 estados en Venezuela, es adrede, lo hicieron en conjunción con Nicolás Maduro, y estoy más que segura que ahora que va a empezar a cantar Nicolás Maduro, pues van a aparecer más que evidencias de esa conexión de Gustavo Petro
con estos grupos narcoterroristas y criminales, que lo han financiado a él porque son su base de lucha, son su base ideológica. Aquí no estamos hablando de guerrillas, estamos hablando de FARC-ELN, que son los carteles de droga más grandes del mundo. Y esto va a salpicar también a México, ¿no? Claro que sí. Ahora hay cosas que uno cuestiona, ¿no? Por el timing, sobre todo, cuando leo que el Consejo Federal de Suiza congela todos los activos de Nicolás Maduro y otras 35 personas, pero hablemos de él. Yo pregunto, ¿por qué recién ahora? ¿Por qué no haberlo hecho antes? Claro, porque hay un nuevo sheriff en el barrio, que es Donald Trump. Es decir, ahora todo el mundo va a recoger piola y va a empezar a entrar en orden. Se dan cuenta que lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en el escenario internacional, pues no es un juego, y obviamente aquí todos los que estén implicados en proteccionismo de narcoterrorismo, de criminalidad organizada, para subyugar pueblos, para subyugar poblaciones, para tomas de países en una apariencia de democracia, pero realmente dictaduras, tiranías férreas, pues van a pagar, van a tener que cumplir su parte de apoyo a este tipo de desgobiernos. Yo lo deseo, bueno, lo hemos deseado años, ¿no? Años. A mí me parece perfectamente legítima la intervención militar de los Estados Unidos, lo que va a significar para la región, para todos nuestros países, lo que va a significar para el periodismo, para la libertad. Yo, sinceramente, espero que en un periodo no tan largo se puedan volver a acomodar las aguas. ¿Cómo ves tú ese retorno, ese cauce democrático y de libertad? Muy largo para Venezuela, muy largo, sobre todo este juicio de Nicolás y de Cilia va a ser extremadamente largo. Ya sabemos qué clase de defensa han contratado. Cilia tiene un abogado de Texas, pero el abogado de Maduro, pues es el famosísimo abogado de Nueva York, el abogado por excelencia, el más costoso que podamos encontrar. Sería interesante saber de dónde van a salir esos recursos para pagar por hora este mismo abogado que lo va a defender a él, que es experto en encontrar acuerdos de culpabilidad para liberar de una cadena perpetua que le corresponde. Barry J. Pollack, que es su nombre. Me pregunto cuánto cobrará. Un abogado así no debe cobrar menos de $3,000, $4,000 la hora, ¿no? Por hora, claro. ¿De dónde van a salir esos recursos? Y sobre todo ahora que le han congelado también cuentas en Suiza. Bueno, esto va a ser muy largo, no solamente ese juicio, sino también va a ser muy largo el regreso de la democracia a Venezuela. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un periodo de transición en donde, en mi concepto, nadie entregó a Nicolás Maduro. Delcy está absolutamente ya subyugada a lo que decida este grupo que ha sido designado para manejar esta transición. Por más que ellos vociferen dentro de Venezuela y manden este mensaje al mundo, se pongan de acuerdo para hacer este tipo de declaraciones con apoyo Rusia, Irán, China, hoy por ejemplo en la Asamblea de la ONU extraordinaria por el tema de Venezuela, incluso vemos cómo estas potencias también como China, Irán y Rusia le han dado la espalda real. Solamente hay un apoyo en verbal en este tipo digamos, de asambleas, pero no en la realidad geopolítica. Han dado la espalda, nadie salió a defender, ni siquiera fue defendido de esta extracción Maduro, y Delcy va a quedar, pues por supuesto, como ese punto de conexión, porque es quien tiene todos los contactos, es quien puede evitar en este proceso de transición, con el dominio que tiene de las instituciones, mandos medios, mandos bajos, que no haya una erupción de violencia, que no haya una mayor conmoción en el país, evitar incluso una hambruna. Si el país entra en caos, no duraría ni siquiera días un descontrol en Venezuela, un país que ya tiene una dosis, digamos, de pobreza y de hambre bastante alta. Entonces, en mi concepto, este grupo señalado por Donald Trump lo que está haciendo es liderar esta fase. Si se ponen muy difíciles, ya saben que Donald Trump no está jugando.
anunció en reciente declaración de prensa que iba a haber una segunda incursión, lo harían sin ningún problema, el despliegue militar sigue allí, conocen muy bien ya cómo entrar y cómo salir en este tipo de extracciones quirúrgicas, saben quiénes están doblegados y quiénes no. El ánimo de Diosdado Cabello ha sido impresionante, como ha cambiado el tono en que se dirige ya. Vamos a ver si le continúa dando al mazo. No creo que vaya a estar muy efusivo esta semana, porque allá hay gente que sí ha sido doblegada, claro, y sobre todo hay gente que está siendo partícipe del interés de los Estados Unidos de llevar esto como un proceso ordenado, en paz y lo más seguro posible para la población venezolana. Culminará, por supuesto, con la legitimación de lo que es una democracia, en donde en esa fase pues ya entrarán los líderes que se encuentren en el tablero. En primer lugar, María Corina Machado, que lo ha demostrado en las elecciones, que es la líder natural, que ganaron elecciones con Edmundo González, y por supuesto ese momento llegará. Pero este es el momento de controlar las aguas, de controlar el ejército, de controlar la invasión cubana que hay allí. Bien. En altos mandos y en inteligencia, pero la CIA también está allí. Y hay inteligencia de los Estados Unidos funcionando. Muchísimas gracias, Isabel. Como siempre, un placer conversar contigo. Gracias, Diego. Hasta luego. Buenas noches. Isabel Cuervo con nosotros desde los Estados Unidos. 8:14, hay información en desarrollo en este momento.